El siguiente espacio es un programa de opinión. Clasificación A, apto para todo público. El análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. Frecuencia Política. En tu radio, en tu compu, en tu celu, en tu tablet, aquí por la señal de Pichincha Universal. Comenzamos. Buenas tardes, gracias por estar en Frecuencia Política en una emisión más de su programa que se transmite aquí por Radio Pichincha Universal. Hemos dicho siempre y lo repetimos, la radio de los pichinchanos y las pichinchanas que usted puede escuchar por la 95.3 FM en Quito, 94.5 para el resto de cantones de la provincia de Pichincha y todo el seguimiento que puede hacer a través de las redes sociales www.pichinchacomunicaciones.com.es, la página web de nuestra radio, pero también siga a Frecuencia Política, sea por Facebook, sea por Twitter, sea por YouTube, y también la retransmisión que hacemos de este programa horas después de terminado, el día miércoles a las 9 de la noche, por la cuenta de Pavel Muñoz, asambleísta. 18 de agosto, decía, ha volado este año. Es increíble lo rápido que ha transcurrido el tiempo en este 2021. Estamos terminando las vacaciones. Los chicos dentro de poco regresarán a clases los primeros días de septiembre. Deberemos conversar de eso porque supone un gran reto el reinicio de las clases, no solamente en materia educativa, sino en esta ocasión también en materia sanitaria. Vamos a ver cómo se presenta, cómo se perfila cómo se perfila, digamos, el regreso de estas clases, el periodo lectivo 21-22, al menos para el ciclo cierra, y esto supone una gran expectativa de nuestra audiencia que también la comentaremos. Siempre lo decimos, por época de pandemia estamos grabando anticipadamente nuestro programa que se transmite los días miércoles. En este momento está transcurriendo el juicio político a Pablo Celi, que seguramente terminará con su sanción. Y sobre esto podremos conversar adelante, a pesar de que conversamos con el asambleísta Juan Cristóbal Lloret, proponente de ese juicio político la semana anterior. Y debo mandarle un abrazo fuerte de solidaridad a Haití, que es el país más pobre de América Latina y el Caribe, seguramente uno de los regímenes democráticos y políticos más desinstitucionalizados. Un terremoto de 7.2, prácticamente 2 años después de que sufrieran una catástrofe parecida, se suele convertir no solamente en un desastre natural, sino en una catástrofe humanitaria. Le mandamos todo nuestro apoyo, todo nuestro abrazo y le pedimos al Estado ecuatoriano, todos los estamentos del Estado ecuatoriano, pero también todos los países de América Latina y el mundo que se hagan presentes para apoyar a Haití. Nosotros, solidarios con ellos, los abrazamos. Y finalmente presento a quien será el plato fuerte de nuestro segmento Dialogando con. Estará con nosotros el expresidente Rafael Correa, guayaquileño de nacimiento, PhD en Economía, estudió sus estudios de maestría en Bélgica, en Lovaina, luego hizo su doctorado en Estados Unidos. Muchos lo consideran el presidente más exitoso del Ecuador en toda su historia republicana, junto con Eloy Alfaro, y evidentemente es el representante de la fuerza política más grande que tiene en este momento el Ecuador, al menos en el sector progresista. Les invito sin más a que conversemos y tengamos este diálogo con el expresidente Rafael Correa. Sigan nuestro próximo segmento. Los protagonistas de la información aquí en nuestra cabina. En Frecuencia Política. Dialogando con. Muchísimas gracias por permanecer aquí en Frecuencia Política. Le habíamos dicho, y cuando tenemos a este invitado, Frecuencia Política, ¿no es cierto?, revienta en todo su sentido, revienta en la audiencia que tenemos en la radio, Radio Pichincha Universal, y en redes sociales, ¿no es cierto?, tenemos un récord de sintonía y evidentemente récord también de mensajes de cariño, de apoyo, críticas en algunos casos, evidentemente también preguntas, pero estas son las pasiones que levanta lo que algunos consideran el mejor presidente del Ecuador junto con Eloy Alfaro. Presidente Correa, ¿cómo está? Qué gusto saludarle. ¿Cómo ha pasado? Bien, gracias. Con que no reventemos la paciencia de la gente. Bueno, de eso dediquémonos a hacerlo bien. Un abrazo a todos los que escuchan esta entrevista. Un inmenso abrazo a Quito, a Pichincha, a la patria entera. Y bueno, muchas gracias por darme este espacio, Pablo. No, que va, presidente. A usted más bien gracias por aceptarlo. Y sí, evidentemente tenemos como epicentro Quito, Pichincha, pero siempre decimos también buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde nos encuentren, porque con esto de las redes sociales, presidente, usted sabe que tenemos audiencia no solamente de todo el país, sino, digamos, en países como Estados Unidos, como España, como Italia, donde
la comunidad ecuatoriana es tan importante. Déjeme empezar con unas cosas más bien, digamos, coloquiales de la vida cotidiana. Deben ser, si no me falla la memoria, cerca de las 3 de la tarde en este momento en Bélgica. ¿Cómo está su vida cotidiana? ¿Comió hasta ahora ya comió? ¿Cómo se organiza? ¿O más bien reservan hacia la noche la comida principal? No, tratamos de hacerla al mediodía. Frecuentemente soy yo el que cocino. Justo hoy día preparé ceviche. Ceviche de Pero, pescado. ¿qué mal le ha hecho su familia para que le toque a usted? ¿O sí tiene buena sazón, presidente? No, no lo hago nada mal. Cocino bien, me gusta cocinar para mi familia y bueno, dentro de lo posible el ceviche salió bastante bueno. Dentro de lo posible porque tienen que comprar el pescado congelado, básicamente compro bacalao, no conozco tampoco mucho los pescados de aquí y nunca va a ser lo mismo que un pescado fresco Claro. en la costa ecuatoriana, pero bueno, se hace lo posible y no salió nada mal el ceviche. ¿Cuál es su especialidad, presidente? Yo te preparo todo, seco de gallina, de chancho, el locro de papa en el invierno, y lo que no sé, pues para eso está Google, ¿no? Ahora es un pecado no saber, porque todo lo puedes averiguar. Y he visto también que a te hago veces... comida de acá, ¿no? Rôti de porc, pan de viande, pastel de carne, etc. Claro, no le voy a hacer cometer, digamos, una indelicadeza con Bélgica, pero evidentemente no hay como la comida ecuatoriana, presidente. Pero a mí, mira, no me gusta el chauvinismo, es el nacionalismo barato. Nuestro país es el mejor, nuestro pueblo es el mejor, el más genio. Si fuera cierto, ya hubiéramos superado el subdesarrollo. Hay que reconocer los errores, los valores culturales que tenemos, pero también los antivalores. Hay que ser los más duros críticos de nosotros mismos. Sin embargo, sí te puedo decir que en la cocina, en la comida, yo sí creo que la ecuatoriana es la mejor del mundo. Bueno, pero ya que se pone así, yo coincido con usted, no nos vamos a poner esos chauvinismos. No, mi comida, porque es mi comida, es la mejor. Pero entre la comida latinoamericana tenemos la mexicana, la peruana, la ecuatoriana. ¿Y cuál le parece, sinceramente, la mejor cocina? Además, usted que pudo estar, digamos, visitando varios países. Con todo respeto, y de lejos, la ecuatoriana. Y mira, es uno de los grandes desafíos que tenemos, ¿no? Perú ha sabido posicionar su comida, la gastronomía peruana. Hay turismo gastronómico a Perú. Es uno de los atractivos peruanos, la comida riquísima que tiene Perú. Pero nosotros tenemos comida por lo menos igualmente rica, pero no hemos sabido promocionarla. Eso es lo que se intentaba hacer con el Campeonato Nacional de Hornado, Campeonato Nacional de Encebollado, promocionar nuestra comida, nuestra gastronomía. Pero todo lo echaron al tacho a la basura, todo lo destruyeron para destruir la Correa. A mí no me han destruido, pero qué daño que le han hecho al país. Entonces, nos falta, es uno de los grandes desafíos que tenemos, promocionar la gastronomía ecuatoriana, que insisto, para mí es la mejor del mundo. Y tal vez con esto me voy metiendo en materia, presidente, porque usted señala una frase que describe a Moreno en toda su extensión y al gobierno de Moreno y Lasso de los últimos 4 años. Todo lo destruyeron. Y efectivamente, presidente, recuerde que incluso de manera impresentable Moreno quiso hacer una crítica comparativa entre Estados Unidos, que tenía solo un centro de alto rendimiento, Ecuador, para qué había hecho esas inversiones y había dilapidado la plata, cuando hoy podemos ver que efectivamente una política de Estado, porque así es como hay que entender la salud, la educación, el deporte también, hemos tenido una importante participación, pero esto es porque lo que se sembró en la Revolución Ciudadana debía dar sus frutos y hasta eso botaron al tacho de la basura, presidente. Pero mira, Pavel, Moreno es un enfermo. Moreno no tiene remedio, es un enfermo. El problema es quién lo tuvo ahí, quién repitió su mentira. ¿Cómo te puedes imaginar que cuando dice una mentira tan monstruosa como que Estados Unidos solo tiene 2 centros de alto rendimiento? Probablemente se refería al Comité Olímpico Estadounidense, que tiene 3 centros de alto rendimiento. Pero cualquier universidad, empezando por la mía, Universidad de Illinois, tiene mucho más infraestructura que el mejor centro de alto rendimiento nuestro. Mi universidad tenía estadio, coliseo, piscina olímpica, pista de patinaje en el hielo, pista atlética, gimnasio, todo. Entonces, el problema es cómo permiten que diga esa mentira, cómo repiten esa mentira. ¿Dónde estaban los periodistas deportivos, por ejemplo, de nuestro país? Hacen mutis por el foro. Acuérdate cuando dijo el puente hacia ningún lado. Lo publicó la prensa. ¿Cómo pueden dar paso a esas mentiras tan monstruosas? Entonces, el problema no es Moreno. Moreno es un enfermo, ¿no? Moreno es un tipo, créame, necesita ayuda psiquiátrica. No puede haber un tipo tan cínico, tan dañado y ser normal. El problema es quienes repetían sus mentiras. Y después, cuando se desbaratan esas mentiras,
no son capaces de aclararla, decir, perdón, nos equivocamos, como en el caso del puente hacia ningún lado, que viene a ser, ya ayer lo inauguraron por segunda ocasión con el presidente Lazo. Le iba a preguntar eso. ¿Usted ha visto algún puente que no vaya a ningún lado que es inaugurado 2 veces, presidente, por gobiernos distintos? Pero no solo eso, Pavel, o sea, en estos 4 años no solo nos han robado la verdad, nos han robado el sentido común. Con esto en los centros de alto rendimiento. O sea, todavía a Ecuador le falta tanta infraestructura deportiva y que venga un tipo como un mediocre como Moreno a decir que hay demasiados centros de alto rendimiento y nadie diga, no hable tonterías, presidente. Es el colmo. O el puente hacia ningún lado. ¿Tú te imaginas que en el siglo XXI con satélite se puede construir un puente de primer nivel para que pase el narcotráfico y la guerrilla? Tú, si eres cómplice del narcotráfico y la guerrilla, haces un sendero en la selva camuflado, pero un puente de primer nivel. Y esa tontería la repitieron y muchos la creyeron. Entonces realmente es preocupante lo que ha pasado, porque 4 años que no solo nos han robado la verdad, nos han robado hasta el sentido común. Pero, presidente, si es que esto es imputable a un tipo donde su peor, digamos, desvirtud es el odio, la enfermedad, este ensañamiento que tuvo, no con usted ni con nuestra fuerza política, sino con el país entero, lo peor es quienes fueron los difusores de ese mensaje, quienes se encargaron, si usted quiere, de cubrir esas mentiras. Y usted señalaba una cosa, quienes, ¿no es cierto?, estuvieron detrás de proteger a Moreno. Y de alguna u otra manera se nota que ese núcleo de poder, porque Moreno es un presidente que termina con 4, 5, 3, 7% de aceptación según las encuestas, pero que termina de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, sin tocar lo esencial, porque los medios de comunicación y la élite económica, particularmente el sector financiero bancario y algunos sectores importadores, protegieron a Moreno. Marx decía, presidente, que la economía política es como hacer una suerte de tomografía de la sociedad. ¿Es efectivamente esos 2 sectores los que protegieron a Moreno, esta élite económica, con el rol de los medios de comunicación? El rol de los medios de comunicación, que de alguna u otra manera había sido contestado, se buscaba que tenga un mejoramiento, ¿empeoró respecto a lo que fue su gobierno, presidente? Pero por supuesto, pero a ver, tú has propuesto varias reflexiones. Mira, hay un adagio que dice, a la izquierda las separan sus principios y a la derecha la unen sus fines. ¿Cuál fue el fin que unió a la derecha y a cierta izquierda falsaria que prefiere sus espacios de poder a sacar el país adelante? El odio a Correa. Porque realmente nuestro movimiento, nuestro proyecto político fue el único que desafió al sistema. En 10 años no gobernó Lazo, no gobernó el Universo, Ecoavisa, Teleamazonas, Fidelegas, el comercio, no gobernaron las cámaras de producción, no gobernó la asociación de bancos, gobernó el pueblo ecuatoriano y no podían permitir que eso ocurriera nuevamente y no nos sometíamos ante nada. Se unieron para tratar de destruirnos. Entonces se unen con ese fin, ¿no? Luego, pues cuando ya eliminan el peligro del sistema, ahí sí empiezan a surgir las contradicciones que tienen al interior. Y lo que tú decías me hablaste de la segunda parte de tu pregunta, ¿me la puedes repetir, por favor? Se me escapó. Decía que cuando uno hace un ejercicio de economía política, puede entonces entender cómo un gobierno, ¿no es cierto?, con 5% de credibilidad, termina, digamos, sin ser mayormente fisurado, entre comillas, por esta protección de ambos sectores, ¿no? La prensa y las élites económicas. Sobre la prensa era la segunda parte, pero mira, continuando con la respuesta de la primera parte, no creas que todo es economía, es el poder sobre todo, e incluso pasiones individuales, ese es su desarrollo. Las élites latinoamericanas, no lo digo yo, lo dice Alain Rouquier, un escritor que admiro mucho, parisino, tiene un ensayo sobre América Latina extraordinario, lo dice. Nuestras élites, lo dice de otra forma, ¿no? Nuestras élites no tienen lógica económica. Su lógica no es económica, es mantener la verticalidad de las relaciones sociales. Y les ofrece a nuestras élites ser 3 veces más prósperas, pero todos iguales van a preferir ser 3 veces menos prósperas, pero que sigan ellas mandando. En eso fundamentan su bienestar, es su piedra angular. Entonces no creen en la igualdad, no creen en la justicia. Con nosotros triplicaron sus utilidades el sector empresarial. Debemos tener total apoyo en el sector empresarial, pero la mayoría del sector empresarial está contra nosotros. ¿Por qué? Porque por el lado de la producción son empresarios. Por el lado de los hogares son las élites, con las empleadas domésticas, con los choferes de uniforme, que basan su bienestar en la diferenciación. Debemos tener claro eso.
Y el rol de la prensa es terrible. Mientras no resolvamos la cuestión mediática en América Latina, no es un detalle adicional, no es que Correo diga a la prensa, mi segunda es periodista, por el amor de Dios, no caigan en esos lugares comunes. Es que mientras no resolvamos la cuestión mediática, no tendremos democracia en América Latina, porque la democracia se fundamenta en información, para que la gente pueda elegir, para que haya libertad de ver verdad. ¿De qué elecciones libres nos hablan? Si, por ejemplo, en plena campaña promocionaron que el ELN nos había financiado con $80,000 y asustan a la gente. ¿De qué elección libre podemos hablar si se fundamenta en mentiras? Entonces utilizan, manipulan a la gente. Nos han robado no solo la verdad, nos han robado la democracia, nos han robado la opción de desarrollarnos, porque sin información adecuada no tomaremos decisiones adecuadas de acción colectiva. Entonces tengamos claro que si no resolvemos la cuestión mediática, no saldremos de su desarrollo y ni siquiera tendremos democracia. Válidas estas reflexiones, presidente, que además es lo que hoy nos preguntamos con mucha más fuerza, ¿no? Y estamos entrando, presidente, en el tramo final. 24 de agosto, Lasso habrá cumplido sus primeros 3 meses de gobierno. Usted conoce que a nivel político se ha dicho que hay estos famosos 3 meses donde los gobiernos, ¿no es cierto?, tienen la posibilidad de sentarse en el cargo, hacer sus diagnósticos y empezar a perfilar los que serán sus periodos de gobierno. Y la prensa seguramente no va a hacer una evaluación, al menos cierto sector de esa prensa mercantil no va a ser una evaluación objetiva. Habrá que esperar a esos famosos 3 meses, incluso, presidente, pero ¿qué decir ya sobre el gobierno de Guillermo Lasso? La sensación que tenemos acá en el país es, ¿no es cierto?, querer hacer del proceso de vacunación, que habrá que reconocer avanzado mejor. ¿Cómo no va a avanzar mejor si su predecesor era un desastre en esto, Moreno? Si es obvio que va a haber un avance mejor, pero en materia económica... Uno es infinitamente superior a 0. Evidentemente. Pero en materia económica, presidente, ya casi 3 meses, no una ley que busque la reactivación, no la derogatoria de esa perversa ley que presentó Moreno, sino más bien va quedando claro los deseos de privatización. Avanza, digamos, el regreso al CIADI para viabilizar un acuerdo comercial como el de México, ¿no es cierto? Ya conmigo se han reunido productores del sector automotriz de la industria nacional, preocupadísimos ahora por lo que les va a tocar, ¿no es cierto?, digamos, de la política que ellos mismos votaron. Mira, para mí no ha habido sorpresas. ¿Ya? Que iba a ser una vacunación mejor que la de Moreno, por supuesto, como te decía, 0,0001 es infinitamente superior a 0. Moreno era un 0 de la izquierda. Y no lo ha hecho mal, pero es lo que tenían que hacer. No es ni de reprochar ni de aplaudir. Pero en la parte económica no hay absolutamente nada, ni va a haber. Entendamos que por eso votaron, por la no intervención del Estado, por la liberación de los precios. Por supuesto, el precio de bienes y servicios, jamás para subir el salario mínimo, ¿no? Ponerlo a niveles internacionales como lo hicieron con los combustibles. Pero ese es el neoliberalismo a conveniencia. Pero por la liberación de capitales, por la minimización del Estado, por la privatización de las empresas públicas, de los servicios públicos, de los derechos, incluso el derecho a la seguridad social. Entendamos que por eso se votó. Entonces, en eso no ha habido ninguna sorpresa, yo te lo podía decir a los 3 días, y a los casi 90 días te lo ratifico, ¿no? No se ha hecho absolutamente nada a nivel económico y esto continuará, porque eso es el neoliberalismo, dejar pasar, dejar hacer. ¿Qué es lo que sí me ha sorprendido? Que incluso si tú fueras nuevo en política, como yo lo era en el 2006, había sido 3 meses ministro en el 2005, jamás había estado en la vida pública anteriormente, pero te informas, sabes lo que hablas y vas a cumplir, por eso haces un plan de gobierno creíble, posible, y empiezas a actuar desde el primer día. A mí me ha sorprendido la improvisación y la mediocridad del gobierno, ¿no? En cuántas cosas ha dado palos de ciego, equipos menos que mediocres, y no saber qué hacer. Incluso tener información bastante inexacta. Mira lo que dijeron del préstamo Emelec y con tanta malicia, difamar, ¿no? Que yo le he obligado a dar créditos a un banco, a Emelec, y resulta que Emelec estaba al día en sus obligaciones. Entonces, sí sorprende la improvisación. Más aún de un tipo que en el año 92 ya estaba en la vida pública y era director de la Fundación Terminal Terrestre en Guayaquil, luego fue director de Junta Monetaria, Bancaria, como se había llamado en ese entonces, después fue gobernador, ministro de Economía, 3 veces candidato presidencial. Tú dices, llega sabiendo lo que tiene que hacer con los equipos listos. Me ha sorprendido la improvisación y el bastante bajo nivel de este gobierno.
Una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín, dice nuestro pueblo presidente, y evidentemente es fácil estar de afuera, criticar y, ¿no es cierto?, tener que ya gobernar el Estado, que el Estado no es, presidente, una sucursal bancaria, no hay que ser gerente para administrar el Estado, hay que ser un estadista, y habrá que ver si Guillermo Lasso, ¿no es cierto?, está en la condición de hacerlo. Le propongo una pequeña pausa para que sigamos conversando de esto, pero quisiera llevarle al terreno de ¿permanecerá la persecución política como uno de los ejes de la gestión de Moreno, así como de Lasso? Fíjese cómo me reacciona el subconsciente. Lasso Moreno, les pongo en el mismo andarivel. Así que le propongo esta pequeña pausa. Pero Un minuto, nada más. acotando un poquito lo que dijiste, ¿no? Claro. Es uno de los grandes mitos, que eres exitoso en la vida privada, eres exitoso en la vida pública. Mira Trump, el desastre presidente que fue. Biden, que ha tenido toda una vida política, mira todo lo bien que está haciendo al interior de Estados Unidos, porque al exterior, pues la política extranjera de Estados Unidos es prácticamente independiente de los respectivos gobiernos. Entonces, es una falsedad. Además que hay que ver en América Latina quién tiene éxito en el sector privado. Lasso siempre se jacta que empezó a trabajar de los 17 años en el banco. Sí, pero olvida decir que fue el banco del cuñado. Si no hubiera sido el cuñado, a lo sumo sería en estos momentos el cajero mayor del Banco Guayaquil. Entonces, pero bueno, otorguemos que ha tenido éxito el sector privado. Eso no significa que va a ser un buen gobernante. Por el contrario, la evidencia demuestra que normalmente son terribles gobernantes aquellos que van al sector público con la lógica del sector privado, porque son lógicas totalmente distintas. La lógica privada es la rentabilidad financiera, la lógica pública, la única legítima, es buscar el bien común. Pero ya que hicimos este paréntesis, presidente, déjeme comentarle algo más. Por atender unos temas familiares, tuve que visitar a mi hermano, él está viviendo en Estados Unidos, y claro, me empecé a conversar con alguna gente. En este momento, Biden está muy bien valorado, entre otras cosas, y era como escuchar lo que se había hecho o habíamos hecho en la época de la Revolución Ciudadana. La importancia que le está dando Biden a la obra pública y a la inversión pública para la reactivación del empleo, la gran cantidad de empleo que se están creando. Biden extendió una cosa que le tocó hacer al propio Trump, ¿no es cierto?, no hay peor cosa, presidente, que la economía se deteriore. No le voy a decir a usted, usted es un PhD en economía, gobernó este país con gran éxito, ¿no es cierto?, que no inyectar liquidez para que esa gente pueda consumir y reactivar el aparato productivo, lo que pasó en los años 30, superando el crack de la Bolsa de Valores de 1929. Y hoy, presidente, es como escuchar la época de la Revolución Ciudadana, las buenas valoraciones que están haciendo el presidente Biden. Biden ha sido correísta, pero si quieren empezamos el próximo segmento hablando un poco de cómo reactivar la economía, porque es lo que le preocupa a la gente sobremanera, ¿no? Estamos conversando con el expresidente Rafael Correa. Insistimos que siempre que estamos con él, las redes, ¿no es cierto?, suben en su presencia sus cariños, sus saludos, ¿no es cierto?, sus comentarios, y así va a suceder con este programa. Una corta pausa y volvemos de Frecuencia Política. Seguimos conversando con el expresidente Rafael Correa, siempre tanto que aprender, siempre tanto que comentar en un diálogo con él, en una entrevista con él. No es mi especialidad hacer entrevistas, pero en Frecuencia Política llevamos 5 años ya, presidente, y algo hemos podido aprender de este Un de puntito este de orden, Pavel. Tú eres sociólogo. Los sociólogos son especialistas en todo. Bueno, presidente, pues buscamos algún aporte a hacer en algunos campos. Y decía que 5 años hacemos Frecuencia Política y conversar con quienes hacen la vida política, la vida económica de este país particularmente, ha sido muy grato, particularmente con usted. Y usted decía una cosa de topemos nuevamente cómo reactivar la economía. Usted es un especialista no solamente en economía, sino en economía del desarrollo, presidente, y tiene claro que los dogmatismos deben quedar a un lado cuando de desarrollo del país se trata. Pero lastimosamente tengo la sensación, presidente, de que el modelo neoliberal que vivimos ahora, además de ser autoritario, se ha vuelto más dogmático y ha criticado cosas como la inversión pública diciéndole, ¿no es cierto?, despilfarro. Ha criticado cosas como la intervención del Estado, cuando, por ejemplo, en el año 99-2000 le pidieron la intervención del Estado para salvar la quiebra del sistema financiero. Presidente, les estorba, detestan que el Estado dé plata a los pobres porque lo llaman subsidios, pero les encanta que el Estado dé plata a los ricos para llamarlos incentivos. ¿Están cada vez más radicalizados estos dogmas del neoliberalismo? Sí, yo creo que ha venido el neoliberalismo con esta restauración conservadora con hambre atrasada, ¿no? Porque sobre todo en América Latina, en la primera parte del siglo, pues hubo en Sudamérica por todos lados gobiernos progresistas y muy, muy exitosos,
traten de legitimar ese éxito como quieran, que tuvimos suerte, que elefantes blancos, que sobreprecios, que corrupción. Los corruptos siempre han sido ellos. Los que tienen cuentas secretas en paraísos fiscales, empresas offshore, son ellos, no nosotros. 4 años de persecución hasta contratando empresas extranjeras. ¿Tú crees que si fuera corrupto me tendrían que condenar por influjo psíquico? Ya está, vergüenza ajena. La historia se va a reír de este episodio si no hubiera tanto sufrimiento humano, tanta persecución a gente inocente. Pero en todo caso, han venido, sí, con hambre atrasada. Y como te decía, ¿no? Para hablar un poco de la situación actual económica, más que las recetas que se derivan del buen diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico? La economía mundial, no solo ecuatoriana, ha sufrido un grave choque externo, que fue la pandemia. Choque por el lado de la oferta, disminuyó la producción porque la gente no podía ni siquiera ir a trabajar, y choque por el lado de la demanda, disminuyó también el consumo, no había ingresos. Pero las capacidades están intactas. La fuerza de nuestros ciudadanos, sus brazos, su mente, su corazón, las máquinas, la infraestructura, las empresas. Por el lado de la demanda están las necesidades, necesitamos comer, necesitamos vestirnos, necesitamos viajar, educarnos. Entonces falta el estímulo porque las capacidades están ahí. Eso es lo que está haciendo Biden por Estados Unidos. Y son las mismas políticas que aplicó Franklin Delano Roosevelt para rescatar a Estados Unidos de la Gran Depresión, que la profundizó Howard Hoover con sus políticas precisamente neoliberales. Entonces eran liberales todavía, ¿no? Porque el neoliberalismo viene después de la Gran Depresión. Hasta ese entonces solo había liberalismo. Ese liberalismo ultranza, impidiendo que intervenga el Estado para estimular la economía, inyectando, entre otras cosas, liquidez, que es como la sangre para que funcione el cuerpo humano, es la liquidez en la economía, peor aún en una economía dolarizada. Entonces, Hoover profundizó la crisis, y fue Franklin Delano Roosevelt el que rescató a Estados Unidos de esa Gran Depresión. Lastimosamente, tenemos un gobierno que quiere aplicar las políticas de Hoover, no las políticas de Roosevelt. Y eso es lo que estaba en juego en las últimas elecciones. Entonces, las capacidades están intactas, las necesidades están intactas, solo falta ese estímulo, esa coordinación, esa inyección de liquidez, pero la plata la tienen ociosa en Suiza en lugar de tenerla trabajando en Ecuador. Y presidente, no quiero quedarme sin tiempo para poner otra de las características de los sistemas sociopolíticos y socioeconómicos latinoamericanos actuales. Uno, hemos dicho, el neoliberalismo con su dogmatismo, ¿no es cierto? No intervención del Estado, privatización, flexibilización laboral, liberalización de los mercados, pero debo hacer una autocrítica, presidente, autocrítica hacia mí. En algún momento me pareció que hasta podía resultar un poco exagerado hablar de un nuevo plan Cóndor, pero es sin duda alguna, presidente, hoy sin duda alguna, que ese neoliberalismo se ha apoyado de un nuevo plan Cóndor, con la diferencia de que hoy el asesinato, ¿no es cierto?, es sobre todo reputacional. Digamos, ha utilizado a un discurso que todos queremos como el combate a la corrupción, se lo ha manipulado para hacer persecución de los liderazgos progresistas, sino como entender que lo mismo suceda con Cristina Fernández, lo mismo con Evo Morales, lo mismo en su caso, ¿no es cierto?, y todos nuestros compañeros, la persecución política entonces termina siendo un pilar fundamental de este neoliberalismo. Y tal vez de los actores más perversos en implementar ese neoliberalismo fue Moreno, con el trujillato, la transitocracia y, por ejemplo, el pilar de acción en ese caso, el alfil de acción en ese caso, Pablo Celi. ¿Cree usted, presidente, que Lasso se verá tentado a hacer de la persecución también su forma de gestión política? ¿Cómo están los casos de persecución? ¿Qué advierte usted en este tema? Bueno, le está continuando. Mira la infamia que lanzó, que un presidente con dinero público patrocinó a su equipo favorito de fútbol. Es una mentira monstruosa. Tú como presidente, tú fuiste parte del gobierno, Pavel, fuiste secretario de planificación. Y el presidente se está enterando del crédito que da un banco público, el auspicio. Tú te enteras de esas cosas por el periódico si te enteras. Es una barbaridad. Entonces, ojalá que cambie. Por el bien del mismo, mira cómo acabó Moreno. Pero obviamente hace daño. Ya llevamos 4 años de esta persecución brutal. Pero en todo caso, mira, a mí también me pareció exagerado en un primer momento hablar de un plan Cóndor, sobre todo por el inmenso respeto a las víctimas del plan Cóndor original en los años 70, cuando eran torturados, desaparecían. Pero créeme que la persecución ha sido tan brutal que sí le podemos llamar el plan Cóndor 2,
donde ya no se asesina, no se tortura, porque no puede, no porque no quiere. Porque ahora con el internet, los iPhones, cualquiera puede filmar, pero tienen métodos más sutiles y probablemente más eficaces. Asesinar tu reputación. Ajá, entonces ya cuando entra la duda, chuta, dijeron que Pavel Muñoz era corrupto, yo como soy puro, impoluto, no me acerco siquiera. Y a nuestra propia gente desmotivaron, desmoralizaron, la pusieron a dudar. Son medidas mucho más eficaces. Cuando te torturaban a un compañero, te lo desaparecían por sus convicciones. Caramba, también fortalecía tus condiciones, decías, es un mártir, estamos en el camino correcto. Cuando te acusan de ladrón, hasta tus propios compañeros los ponen a dudar. Entonces, muy eficaz en lo que están haciendo, pero muy perverso, muy inhumano, muy antidemocrático, muy dañino, no solo para las víctimas, para la sociedad, para el país. Tenemos que superar esto. Con el lawfare significa guerra jurídica, la judicialización de la política, cambiaron la historia en América Latina. Si Lula no hubiera estado preso, el presidente de Brasil sería Lula, no Bolsonaro. Jamás hubiera existido Bolsonaro. Perdóname, con todo respeto, Pavel, si a mí no me hubieran sacado una sentencia por influjo psíquico en 17 días, imagínate qué cantinflada. Sentencia de casación que dura más de un año, por lo menos un año. Récord histórico, presidente. Récord histórico en el sector público y privado. Mis abogados acá en Bélgica no podían creerlo, porque acá en Bélgica dura más de un año la casación, ¿no? Si hubiera podido estar en el país, el resultado electoral fuera diferente, porque lo que hubo es mucho desorden, muchas pugnas internas, y hubiéramos puesto orden ahí, con una estrategia, con una campaña mínimamente decente, ganábamos la elección si enfrentábamos al peor candidato que era Guillermo Lasso. Pero con esa persecución judicial, con el lawfare, con esa sentencia en 17 días, cambiaron la historia. Entendamos el daño que se está haciendo. Ya hubiéramos podido recuperar el país, volverlo a la senda del progreso. Vamos a tener que aguantar 4 años más de neoliberalismo. Entonces, sí, a mí también me da un poco de temor utilizar este término, Plan Cóndor 2, por respeto a las víctimas de Plan Cóndor 1. Pero ahora sí te puedo decir con absoluta certeza, vivimos un Plan Cóndor 2, ojalá, incluso con coordinación, ¿eh? Estas cosas no son casualidades en América Latina, que la misma persecución la tenga Cristina Fernández de Kirchner, Evo Morales en Bolivia, Lula Silva en Brasil, Jorge Glass, Rafael Correa en Ecuador. Esto está coordinado. Y ojalá, por el bien del país, por el bien de los derechos humanos, de la democracia y por el bien de su propio gobierno, Lasso no continúe con esto. Lastimosamente, ha dado indicios de que sí puede recurrir a estas armas tan bajas como las que utilizó Moreno, ¿no? La persecución política. Cierto, presidente, usted dice seguramente no torturan no porque no quieran, sino porque no pueden, pero incluso veamos que esta coordinación de la que usted habló también se ha expresado en la represión a, digamos, protestas sociales que cada vez se hacen más evidentes. Veamos lo de Chile, veamos la fuerte represión en Colombia, y en el caso ecuatoriano esta coordinación ha llegado a tal punto, presidente, que octubre del 2019 después tuvo también su apoyo con prestar bombas, prestar material antidisturbios, ¿no es cierto?, a una impostora, ¿no es cierto?, como la señora Áñez en Bolivia. Es decir, a ese nivel ha llegado incluso digamos, la coordinación. Y Moreno está queriendo ser llamado incluso a un juicio por, digamos, las autoridades bolivianas por haber participado o haber prestado material en este caso, presidente. Bueno, acaba de descubrirse, gracias a las gestiones de la asambleísta Ronnie Aliaga, que la que autorizó fue María Paula Romo. Otra, ¿cómo llamaste a Áñez? Farsante, algo así, una impostora. Otra mujer impostora, y usurpadora, que siempre ¿no? habló de derechos humanos, feminismo, y fue uno de los principales instrumentos de persecución. ¿Con qué odio? Esta señora mandaba patrulleros, drones a la casa de los jueces. Algún día se tendrá que saber. Amedrentaba a los jueces. Había jueces honestos que querían hacer lo correcto, derrumbar los juicios cantinflescos que teníamos, pero se atemorizaban. Lastimosamente, en la época de gobierno de Moreno y actualmente, no solo se requiere jueces honestos, se requiere jueces heroicos, porque saben que si nos dan la razón, son acribillados por la prensa, los poderes fácticos, el espectro político. Se requiere realmente estar dispuesto a enfrentar costos inmensos. Y esos jueces todavía no tenemos, penosamente, en la República, o habrá uno que otro, pero deberían ser todos. Entonces, ya se sabe que fue María Paula Romo. Tiene que ser sancionada estas cosas, pero lo quieren dejar en impunidad. Mira cómo ha avanzado ya la investigación en Argentina. Ni Ecuador nada. Y no sé si notan que Lasso nos critica también a nosotros, al correísmo. Mi gobierno fue hace 4 años. Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, por esos accidentes que tiene la historia, ¿no? Todo contra Correa. Y Moreno lo están dejando en absoluta impunidad
porque cogobernaron con Moreno, siguen en contacto con Moreno, son socios de Moreno. ¿Para qué? Para destruir al correísmo. Presidente, hemos dicho que este programa que se emite los días miércoles por época de pandemia está siendo grabado generalmente los martes, ahora por tener la agenda digamos, coincidir con la agenda de un personaje tan importante para esta entrevista. Su caso estamos grabando día lunes en la mañana. Ha empezado en este momento el juicio político a Celi. Todo hace prever que será sancionado, pero algunos quieren, ¿no es cierto?, que la sanción vaya sobre lo que les interesa y no sobre lo que es la verdad. Presidente, había que ser muy ingenuos, ¿no es cierto?, y no son ingenuos, sabían lo que estaban haciendo, para que cuando llega a Trujillo descabeza a todo mundo. Fiscales, Consejo de la Judicatura, evalúan Corte Constitucional que no lo podían hacer, y el único al que dejan es al subcontralor del contralor que habían tildado, ¿no es cierto?, de corrupto y criminal. Era claro, presidente, que estaban dejando solamente a él, ¿no es cierto?, para viabilizar toda la persecución política que se ha desatado, que desató Celi, ¿no es cierto?, con indicios de responsabilidad penal, con, digamos, informes con glosas que no se sostienen, con glosas a los privados que esas sí las desestimaron, ¿no es cierto?, por el pago de coimas, tanto así que hasta un abogado absolutamente crítico de la Revolución Ciudadana llegó a decir en uno de los editoriales hace poco, el abogado Rodríguez, que la Contraloría se convirtió en modus operandi donde pateaban a los inocentes en el suelo, presidente. No, te refieres a Felipe Rodríguez, el abogado de Balda, ¿no? Y se prestó para esa cantinflada también, un caso terrible de persecución política. Pero bueno, buena hora que escriba de repente cosas acertadas. Mira, es evidente pues, que Celi fue puesto ahí para perseguirnos. Ahora se rasgan las vestiduras. Todo el mundo sabía que Celi era corrupto, todo el mundo sabía que era ilegal Contralor, pero lo mantuvieron ahí. Moreno, el Trujillato, la prensa, Lazo, todo el espectro político, para que persiguiera a Correa. Y ahora está preso, no porque de repente le dio cargo de conciencia, porque Diana Salazar cumplió su deber. Diana Salazar es cómplice de Celi. Villavicencio es cómplice de Celi. Lo sostenían ahí, actuaban con él para perseguir. Está preso por la investigación que se hizo en Estados Unidos. Investigación que tiene cerca de 3 años. Hace 3 años este tipo debió salir. Porque metieron preso a su sobrino, que cantó como pajarito, ¿no? Declarando todo, cómo le daba parte de las coimas a Celi, etc. Entonces, hoy hay hipócritas que se rasgan las vestiduras cuando todos sabían, como tú bien dijiste, el único funcionario que ratificaron fue Celi. ¿Casualidad? No, porque fue el acuerdo, prestarse para todo, prestarse para persecución a los correístas, con tal de que lo mantuvieran ilegalmente en el cargo. Si ahora está pagando su corrupción, sus culpas, no es porque les dio cargo de conciencia, no es porque Diana Salazar está haciendo lo correcto, es porque no le quedó más remedio, porque la investigación se hizo en Estados Unidos, y tú conoces aquello, Estados Unidos no perdona, sobre todo del atentado a las Torres Gemelas, el lavado de dinero, que fue lo que hizo el sobrino de Celi por la corrupción en que está también involucrado Celi. Ahora lo quieren, saben que no lo pueden salvar, pero quieren sancionarlo, dejando abierta la validez de todos sus espurios informes. Pero si tienes un tipo corrupto que ha hecho informes, por supuesto que los informes son inválidos. ¿Dónde queda la seguridad jurídica, los derechos humanos de este país? Imagínate que un testigo te haya acusado de que te vio violando, asaltando o asesinando, y después se demuestra que es un loco de atar. Pero dice, sí, lo metemos al manicomio por loco, pero es válido el testimonio. Por favor. O sea, lo que ha hecho Celi es totalmente inválido. Deben enjuiciarlo por tanta persecución, todas sus víctimas, pero quieren dejar eso intacto para seguir persiguiendo al correísmo. Celi se debe ir en primer lugar. La acusación más grave y más probada es arrogación de funciones. Nunca fue contralor y eso invalida todas las tonterías, todos los informes malintencionados que hizo. No fue posesionado tampoco en la Asamblea Nacional, pero es inconcebible, presidente, que algunos hagan cálculo, ¿no es cierto?, de cómo esto pudiera beneficiar, le dicen ellos, ¿no es cierto?, de determinada forma a la Revolución Ciudadana, al correísmo, a Rafael Correa, digamos, a sus coidiarios, entonces no tengo que sancionar, digamos, los delitos de Celi. Es increíble, presidente, que esto se quiera juzgar así. Alguien que es culpable y punto. Y lo que hay que juzgar, ¿no es cierto?, es su actuación y lo que se deriva de esa actuación, en este caso, de quien ni siquiera fue contralor. ¿Se imagina alguien, digamos, cercano a su gobierno, presidente,
que hubiera en algún momento roto una acción de personal, ¿no es cierto? Votado ahí en la cara. ¿Qué hubiera dicho la prensa? Digamos, hubiera sido un linchamiento increíble. Hacerle incluso hasta de eso le quieren exculpar, digamos. Pero Pavel, yo creo que debemos entender lo que estamos viviendo. Como te decía hace un momento, en 17 días sacaron una sentencia de casación contra mí por influjo psíquico. En el caso Valga, me sacaron una hora de prisión porque me pidieron cada 15 días presentarme en Quito sabiendo que vivía en Bruselas, la misma jueza que después declara inocente a los Isaías. Y me involucra un policial que no conozco, que ya tenemos grabado, que dice que lo sacaron de la cárcel delante de Trujillo, el fiscal Pérez Reina, lo obligaron a involucrarme, lo condenaban a 9 años, y no pasa absolutamente nada en el país. Entonces no es sorprender, a esta gente no le importa el país, le importan sus intereses, y para proteger sus intereses tienen que destruir a Correa, que fue el que puso en peligro, hasta le hizo pagar impuestos, hasta le hizo pagar salarios decentes a sus empleados domésticos. ¿Te imaginas? Lo terrible que fue Correa. Entonces están dispuestos a cualquier cosa, y una cosa más, una raya más al tigre, es lo que están haciendo con CEMI. Mira lo que han hecho con la refinería del Pacífico, por hacer daño a Correa, decir que están 1.200 millones votados ahí. Claro, pues si no construyeron la refinería. Pero un país que tiene capacidad de refinamiento de 160.000 barriles y produce 500.000 barriles, es obvio que necesitamos la refinería. Mira lo que hicieron con la cocina de inducción. Mira lo que hicieron con las escuelas de Milenio. Mira con lo que han hecho con tantas y tantas cosas sin importarles el país, con tal de dañar a Correa. Entonces esto es una raya más al tigre, lo de CEMI. Llamar elefantes blancos a las escuelas que dignificaron la educación en el país, o decir que no van a construir hospitales porque son difíciles de gerenciar, ya fue presidente, ¿no es cierto? Pero, digamos... Perdón que te interrumpa, pero no fue solo eso. Resulta que lo malo era bueno y lo bueno era malo. Resulta que los tontos éramos nosotros por darles escuelas dignas a los más pobres, cuando no, lo bueno eran las escuelitas unidocentes que las han abierto para darle la peor educación a los más pobres y condenarlos siempre a la pobreza. O sea, el mundo al revés, el tango cambalache. Y la gente no protesta. Los periodistas, ¿dónde están? Los periodistas honestos. La academia, ¿dónde está? Haz cualquier evaluación y verás el nivel de educación que tienen esas escuelas unidocentes. Nosotros tratamos de hacer escuelas dignas. Los tontos somos nosotros. Hay que dar las botadas a esas escuelas dignas y hay que abrir las escuelas unidocentes. Realmente hemos vivido tiempos de locura. Ahora, la gente que nos escucha y ve, presidente, debe decir, bueno, entonces, ¿cuál es la salida? Y usted ha planteado, digamos, una parte de la salida que además es obvia y evidente, la verdad. Nada más que la verdad. Y se ha planteado, usted planteó, incluso si tenemos tiempo, aunque de esto deberíamos tener, yo le plantearía otra conversación, ojalá la podamos hacer, sobre todo lo que está detrás de esa conversación que tuvo usted, ¿no es cierto?, con entonces estaba por posesionarse Guillermo Lasso, estuvo en esa conversación Jaime Nebot, y el pedido de la Revolución Ciudadana, ¿no es cierto?, el pedido que usted hizo es una comisión de la verdad, igual a la que Lasso había planteado incluso en época de campaña, una comisión de la verdad auspiciada por las Naciones Unidas para que el país se dé un baño de verdad, ¿no es cierto?, y sepa la realidad en materia económica, donde nunca hubo 70.000 millones de deuda, sepa la verdad en materia de inversión, donde las escuelas del milenio mejoraron no solamente la infraestructura, sino apoyaron en la mejora de la calidad educativa, sepa la verdad, ¿no es cierto?, en los casos y en la persecución política. Esta no debería ser, presidente, exigencia de un opositor político, debería ser una vocación del gobierno. ¿Por qué hasta ahora no empiezan con esa comisión de la verdad, presidente? ¿Tienen miedo a la verdad? ¿Quiénes son los que tienen miedo a la verdad? Supuestamente nosotros somos los corruptos y queremos la verdad. Y fue ofrecimiento de campaña de Lasso, y ellos tienen miedo a la verdad. Tú estuviste en esa conversación, Pavel, en la tarde, el 6 de mayo. Fue Lasso el que nos buscó. Nos reunimos en la mañana, o se reunieron ellos y me llamaron. Estaba tan apurado por concretar una alianza con nosotros que le mandé el avión a buscarlos a ti y a Fausto, nuestro representante. Se concretó el acuerdo para que después de una semana traicione todo con el aplauso de ciertos sectores diciendo que es sabido que es Lasso. No, destruyendo la credibilidad de un presidente, la convivencia racional, democrática entre diferentes sectores políticos. Somos la principal fuerza política del país. Lo que han hecho es excluirnos totalmente en asamblea y eso le llaman democracia. En todo caso, con respecto a la Comisión de la Verdad, ¿quiénes le van a tener miedo a la verdad? Los culpables. Son ellos los que tienen miedo a esa comisión. Y esto no es cualquier detalle, nuevamente, pueblo ecuatoriano. Sin verdad no tendremos democracia,
no tendremos desarrollo. Y lo que hemos vivido estos 4 años es mentira tras mentira. Los corruptos siempre han sido ellos. No, pero es que el caso de Brecht ocurrió en 12 países, o sea, 12 países son corruptos. Todos los presidentes han sido corruptos, cómplices. No, es que el caso de Petroecuador con Pareja Yanuseli era más cercano a los sociocristianos que a nosotros. Pero además fuimos nosotros los que denunciamos ese caso, los que pusimos el juicio contra Pareja Yanuseli, pero de un caso generalizan. Miren lo que hemos vivido estos 4 años. El reparto de hospitales, sobreprecio hasta en fundas de cadáveres, carnet de discapacitados dados corruptamente, tantas y tantas cosas de un gobierno que no hizo absolutamente nada. En 10 años es imposible no tener un caso de corrupción, pero otra cosa es tolerar la corrupción. De hecho, somos el país que más disminuimos en el ranking de corrupción de Transparencia Internacional durante los 10 años de mi gobierno. Pueden revisar las cifras, porque ese es otro problema. Todo el mundo habla y nadie presenta evidencia. 70.000 millones de deuda externa, bastaba abrir la página del Banco Central para ver que eran 38.000 millones. Pero nadie se dio esa molestia, periodistas, nadie, académicos. 70.000 millones perdidos en corrupción de acuerdo al informe del BID. Nadie se le ocurrió buscar el informe del BID que no existe, tenemos hasta la carta que no existe. Sobreprecios en todas las obras, no hay un juicio sobre precios. Y el que diga que hay sobreprecio y no haya puesto el juicio es cómplice. Le ponemos a alguien para acompañarlo a la fiscalía que ponga la denuncia del caso. Hemos vivido una constante mentira y todo el mundo habla sin evidencia. Yo no creo en baños de verdad, Pablo. Creo en una verdad permanente. Sin verdad, no saldremos de su desarrollo y no tendremos democracia. Uno de los pilares en que se asienta el éxito de Estados Unidos es que en la cultura anglosajona, mentir es antinatural, la verdad es inaceptable. Político que miente quedó anulado, periodista que miente no vuelve a escribir en el periódico La Parroquia. En América Latina banalizamos la mentira, normalizamos la mentira. Y los mismos guardianes de la verdad, la prensa, son los primeros en robar esa verdad y se pierden hasta la referencias, mienten los periodistas, mienten los políticos, mienten los empresarios, mienten los jueces. Y así, te insisto, jamás saldremos de su desarrollo y jamás tendremos democracia. Temen a la verdad, bien lo ha dicho usted, presidente, tanto así que recuerda que Moreno incluso pidió que venga un conjunto de expertos, digamos, contratados por las Naciones Unidas. La prensa dijo, vienen los expertos, viene la comisión para el tema de la corrupción. El resultado final fue un informe en el que nunca encontraron sobreprecio en ninguna de las obras que analizaron. Máximo sobrecostos en alguna de ellas, ¿no es cierto? Por un elemento básico de yo pude haber planificado por aquí la obra, pero por ahí no era el camino, se tuvo que hacer alguna reforma. Eso ya en cambio nunca conocieron. Conocieron que se instaló la comisión. Ese instalación saca un informe, ¿no es cierto?, en el que dice no hay ningún sobreprecio en ninguna obra. Eso ya no se conoció. Se conoció que supuestamente el BID había dicho, digamos, del país, digamos que se había dado la mayor corrupción posible. Cuando un compañero nuestro, Mauricio Proaño, le manda al BID y le dice, deme la publicación, donde usted asevera ese, lo dice, no tenemos ninguna publicación, eso ya no fue noticia. Temen a la verdad, como usted lo había dicho, presidente. Sí, pero además confunden a la gente, ¿no? El sobrecosto, cuando tú escuchas sobrecosto es corrupción, no, eso es diferente de sobreprecio. Sobrecosto significa que si planificaste una carretera que costaba 100, al final tuviste que mover más tierra, una falla geológica, y costó 120. Pero eso es perfectamente legal, no es deseable. Lo deseable es que cueste los 100, pero siempre hay un imponderable. El Eurotúnel, aquí se planificó por 4.000 millones, el que une Francia con Inglaterra, con Gran Bretaña, con el Reino Unido, ¿verdad? Por debajo del Canal de la Mancha. Se presupuestó en 4.000 millones de euros, acabó costando 11.000 millones de euros, y el sector privado lo hizo. Y mira cómo costó casi el triple haciendo el sector privado. Pero no nos vayamos más lejos, porque incluso hasta en esto son selectivos. ¿Cuánto empezó costando el metro de Quito y cuánto está costando ahora? El tranvía de Cuenca. ¿Por qué no hablan pues de sobrecosto, sobreprecio? Porque no hay interés político. En cambio, cualquier carretera nuestra que costaba un poco más, sobrecosto, y de sobrecosto pasaron a sobreprecios que sí es ilegales. ¿Sobreprecio qué significa? Que si algo costaba 10, lo compramos a 15. Entonces alguien robó. Eso es otra cosa. Lo que ha habido es ajuste de contrato sobre costo, que si algo se planificó en 100, acabó costando 120, pero de forma absolutamente legal, pero así han engañado tanto tiempo a la gente. El tiempo de esta entrevista ha volado y me queda una última pregunta, presidente. 2 minutos me quedan para cerrar un poco esta entrevista. Le agradezco mucho por haber atendido la invitación de Frecuencia Política. Estoy empezando a leer un texto de Tomás Piketty que se llama Viva el socialismo.
Él dice dos cosas. Dice, yo empecé a escribir y terminaba mis estudios cuando caía el muro de Berlín, ¿no es cierto? Creía que el liberalismo era lo mejor. Hoy me doy cuenta, ¿no es cierto?, que más bien exacerbó el proceso de acumulación y son los procesos, el socialismo es la mejor forma, ¿no es cierto?, de brindar proyectos de sociedad distintos. Y dice una cosa muy interesante. No basta con estar en contra del neoliberalismo, hay que decir también a favor de lo que estamos, es decir, qué pensamos, nuestro discurso propositivo. El 28 de agosto, la Revolución Ciudadana tendrá la oportunidad de hacer eso, poner no solamente sus críticas al neoliberalismo, sino su ideario y su propuesta para la construcción de una nueva sociedad, reorganizar las fuerzas. Sus expectativas, presidente, sobre esa convención del 28. Grandes expectativas, un relanzamiento de nuestro proyecto político ya con partido propio. Mira todo lo que hemos logrado sin partido propio. Nos robaron Alianza País, impidieron 3 veces que nos inscribamos como partido de la Revolución Ciudadana. En 2019 participamos con Compromiso Social, en 2021 eliminaron Compromiso Social, tuvimos que participar con listas 1 y mira los resultados, ¿no? Entonces nos temen porque saben que tenemos el apoyo popular, pero ha sido durísimo, pero este 28 vamos a tener partido propio. En todo caso, yo estoy de acuerdo con lo que dice Piketty, y lo he dicho yo también, ¿no? Yo detesto la izquierda del anti. Hay que ver a favor de qué estamos. Estamos a favor de la justicia, del ser humano sobre el capital. El socialismo moderno no puede negar al mercado. Pero una cosa es la sociedad en función de las necesidades mercantiles, otra cosa es el mercado en función de las necesidades sociales. La sociedad tiene el deber de gobernar el mercado para buscar esos objetivos sociales. Y también yo soy enemigo de la izquierda pesimista, que todo está mal y que la tragedia y que hoy como nunca, y tú verás que todos los escritos hoy más que nunca, y 200 años vamos diciendo hoy más que nunca ya se va a acabar el mundo. No, yo tengo fe en humanidad pese a todo lo que hemos tenido que sufrir. Por ejemplo, he criticado mucho uno de los papers, uno de los documentos de base para la convención, ¿no? Nuestra propuesta, porque todo es tremendista, negativo. No, la izquierda debe transmitir esperanza, optimismo. Son tiempos duros, por supuesto, pero precisamente esos tiempos duros tienen que surgir mejores ideas para el bienestar de la gente, ¿no? Además, viéndolo en perspectiva, Pavel, sí, éramos gobierno, ganamos la elección del 2017, nos traicionó Moreno y entregó el país a los mismos de siempre. Pero casi le ganamos las elecciones el 11 de abril, por nuestros propios errores perdimos. En los 90, en la larga y triste noche neoliberal, todas las segundas vueltas del Ecuador fueron derecha contra más derecha. Año 92 fue Nebot contra Sixto Durán Ballén. Año 96 fue Abdalá Bucaram contra Nebot. Año 98 fue Maguad contra Álvaro Noboa. Ahora fue Lasso contra Andrés Arauz. Y ganó Lasso por nuestros propios errores. Si no lo hubiéramos ganado, después de 4 años de persecución y sin ni siquiera tener un partido político. A ver las cosas buenas. Jamás dejarnos derrotar por el pesimismo. A vomitar el pesimismo. A tener fe en nuestro pueblo, en nuestra gente, en el futuro. Muchas gracias, presidente. Hemos estado con el líder de seguramente lo que se constituye la organización política más importante del país. No tiene solamente la oportunidad, sino la obligación de orientar el momento político, de dar una lectura. Por eso el 28 tendrá la oportunidad de hacer una asamblea para tener un proceso político más fuerte, más unificado, pero también, ¿no es cierto?, más lúcido, que siempre ha buscado esto para orientar el proceso de desarrollo de la sociedad ecuatoriana. Presidente, le mandamos un gran abrazo. Siga haciéndole a la buena cocina, no deje de cocinar los platos ecuatorianos. Un abrazo para su familia y le dejo para que usted pueda despedirse de su país, su sociedad, sus seguidores que tanto le quieren. Bueno, ratificándote que salió bueno el ceviche, empecé a hacer pescado congelado. No, siempre el mensaje de optimismo, de esperanza a nuestra gente. Son momentos durísimos. La traición cambió la historia, pero la cambió temporalmente. Más temprano que tarde recuperaremos ese curso de la historia para superar, no las peleas coyunturales, no enfrentar a un Villavicencio, un Galo Lara, a un Fernando Valda, tanta gente que la prensa corrupta ha puesto en la palestra. No, ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es sacar al país de su desarrollo, alcanzar el buen vivir para todas y para todos, porque el verdadero desarrollo debe ser el de toda la persona, cuerpo, alma y mente, y el de todas las personas, sin desigualdades que son un insulto a la dignidad humana. Ese es nuestro objetivo y seguiremos luchando por ese objetivo una vez que se den cuenta lo que es este gobierno, por lo que se ha votado, a retomar democráticamente las riendas del país
para que todas y todos podamos superar el subdesarrollo que debe ser el desafío de todo político ecuatoriano, el objetivo de todo movimiento, proyecto político latinoamericano. 200 años de pobreza, de su desarrollo, de atraso, ya son suficientes, ¿no? Hay que decir un basta. Íbamos en el camino correcto, la traición nos descarriló, pero nos ha hecho mucho daño, nos ha retrasado muchísimo, pero hay cosas sembradas que están dando fruto. Retomemos ese camino para definitivamente lograr el desarrollo, nuestra segunda y definitiva independencia, la independencia de la pobreza, de la miseria, del atraso. No solo ha estado con nosotros el que muchos consideran el mejor presidente del Ecuador en todos sus tiempos, junto con Eloy Alfaro, sino que también ha estado con nosotros el líder de lo que seguramente es la fuerza política más importante del país. Un fuerte abrazo, presidente. Esperemos conversar prontamente. Y ojalá que haya muchos líderes, ¿no? Claro, no hay que satanizar el liderazgo, eso es de mediocre. Ojalá haya muchos líderes, que yo sea cada vez menos necesario, cada vez sea menos, pueda dejar de estar tan presente y que tomen las riendas, sobre todo los jóvenes, pero con un objetivo claro: superar definitivamente el subdesarrollo. 200 años son suficientes, querido Pablo. Muchísimas gracias por esta conversación y nosotros regresamos a despedir Frecuencia Política. Y así hemos llegado al final de Frecuencia Política. Evidentemente, al tener a un entrevistado como el expresidente Rafael Correa, hemos dedicado mucho más tiempo a nuestra entrevista y esperamos que sirva para que lo que nosotros creemos deberíamos contribuir, a hacer de la comunicación también un ejercicio pedagógico, y esta entrevista, como las que solemos tener aquí en Frecuencia Política, buscan cumplir ese rol. Una comunicación que haga pedagogía, una comunicación que les brinde a ustedes insumos para que ustedes sean los que saquen sus conclusiones. Muchas gracias por acompañar Frecuencia Política en esta emisión y nos vemos el próximo miércoles. Fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos. Aquí termina Frecuencia Política. Hasta la próxima semana.